No sé si ustedes hicieron la cursada acá de Neuro, es más o menos la misma clase, así que los que ya la hicieron la conocen. Así que, bueno. Bueno, vamos a ver los métodos de estudios, un poco de la anatomía y las patologías que podemos encontrar en el encéfalo. Los métodos de estudio tenemos la ecografía transfrontalar, la tomografía computada, la resonancia magnética y la angiografía digital. La angiografía digital es territorio de los intervencionistas, la ecografía transfrontalar son los que hacen los pediatras, es para neonatos, y bueno, nosotros nos vamos a centrar en la tomografía y en la resonancia. Este es un esquema de Netter, de un corte sagital del encéfalo, con los reparos anatómicos. Tenemos mesencéfalo, bulbo raquídeo, protuberancia, cerebelo, el cuerpo calloso con sus rodillas, su cuerpo y el esplenio, el tálamo, el fornix, lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital, las cisuras, el hipotálamo y la hipófisis. Bueno, este es un esquema de cómo están divididos los lóbulos. Tenemos el lóbulo frontal, el parietal, el occipital y el temporal. Y ahora vamos a ver un poco de cómo son las estructuras en la tomografía y en la resonancia. Un segundito. Ahí estamos. Bueno, este es un corte axial de una tomografía computada con contraste endovenoso, porque podemos ver cómo realza los vasos. Lo que vamos a ver en este corte son los lóbulos temporales, el cerebelo, ambos hemisferios cerebelosos, protuberancia. Estas son las celdillas etmoidales, que las vamos a ver negras, porque es normal, tienen que estar reumatizadas, o sea, con contenido aéreo, y, bueno, y el tejido celular subcutáneo. En otro corte, lo que vamos a ver es a nivel de la calota, cuando vemos a nivel frontal estas estructuras de densidad aérea, son los senos frontales. Siempre tiene que haber generalmente dos, puede haber uno, puede estar uno más grande que el otro, no puede haber ninguno, o pueden estar ocupados. Por ejemplo, en el caso, segundo, en el caso de una sinusitis frontal, podemos ver ocupado por material proteico los senos frontales. Entonces, lóbulos frontales, la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral media, la cisterna supracelular, la arteria basilar, la cerebral posterior, cuarto ventrículo, el vérnice cerebeloso y los hemisferios cerebrales. Esto, chicos, después pueden pasar por el servicio de tomografía y les doy las clases si lo tienen, le quedan todos los reparos. Muy bien, después tenemos la hoz del cerebro, las astas frontales de los ventrículos laterales. Esta topografía es la topografía de los núcleos de la base. Acá vamos a tener el tálamo, el brazo posterior de la rodilla, el brazo anterior de la rodilla, tercer ventrículo, los plexos coroideos, bueno, la cabeza del lóbulo caudado, el cuerpo calloso. Y esto ya es un corte más superior, en donde tenemos los ventrículos laterales. Estos son los centros semiovales, que puede llegar a transformar en la corona radiata, y bueno, el hoz del cerebro. Todos. Acá ya pasamos a lo que es resonancia. La resonancia tiene una mayor definición anatómica. En este caso es un corte sagital de una resonancia con contraste endovenoso en un T1. Ya no me acuerdo si ayer Mariano se los dio. Los T1, de diferenciar las secuencias madres, que son T1 y T2 en resonancia, lo más importante es que en el T1 el líquido se ve negro y en el T2 el líquido se ve blanco. Entonces ahí ya podemos empezar a diferenciar las secuencias madres. En este caso, como vemos el ventrículo, un color negro, digamos, ¿no? A una intensidad intermedia, podemos pensar que estamos en un T1.
Más mismo, esto después lo pueden ver, son todas las referencias anatómicas. ¿Y cómo está irrigado el cerebro? El cerebro, como saben, está irrigado, tiene el polígono de Willis, en donde tenemos las arterias vertebrales que forman la basilar. De la basilar van a salir las arterias cerebrales posteriores, después vamos a tener las comunicantes posteriores, las arterias carótidas internas, las cerebrales medias, las cerebrales anteriores. Este es el segmento A1, el segmento A2, y esta es la arteria comunicante anterior. Bueno, ¿qué irriga cada una? La cerebral anterior va a irrigar la zona frontal media y la parietal media, y la clínica generalmente cuando hay una obstrucción, lo que vamos a tener es debilidad de los miembros inferiores. La cerebral media va a irrigar la zona frontal, temporal y parietal lateral, va a dar las afasias, la debilidad de la cara y los miembros superiores, y las cerebrales posteriores, la occipital media, temporal basal y posterior, que lo que va a dar son las semialnosias y las alucinaciones visuales. Doc, ¿Sí? perdón que moleste, pero a mí no se me ve nada ahora. Eso iba a decir. Sí, Bien, que se cayó la presentación. ahí Claro. lo volvemos a poner. ¿Dónde se quedaron? No, recién En a mí. las arterias cerebrales. Bien. Ahí está. Gracias. Bueno, bien. Cualquier cosa que pasa, sin vergüenza, sin nada, me avisan y lo arreglamos, no se hagan problema. Esto es una angiografía por resonancia, donde muestra cómo es el polígono de Willis, en donde vamos a tener la basilar, las cerebrales posteriores, las comunicantes posteriores, las arterias carótidas, las cerebrales medias y las cerebrales anteriores. En este caso acá estaría la comunicante anterior que no se puede ver. En este caso las cerebrales medias se dividen por segmentos, el segmento M1 es el segmento lateral, el intercisural es el segmento M2 y las zonas más periféricas el segmento M3. Bueno, ¿qué vamos a evaluar en tomografía y en resonancia? Vamos a evaluar los hemisferios cerebrales, la línea media, los circos y las cisuras, el sistema ventricular, y vamos con la ventana ósea, vamos a evaluar lo que son fracturas. El cerebro es simétrico, un hemisferio tiene que ser igual al otro. Entonces cuando encontramos algo diferente en un hemisferio, nos tiene que pensar que puede haber alguna patología o alguna variación anatómica. La línea media siempre tiene que estar en el medio, centrada, desde anterior a posterior. Cuando hay desviaciones hacia un lado, hacia la derecha o hacia la izquierda, nos hace pensar en que hay procesos que ocupan espacio. Pueden ser hematomas, pueden ser tumores, pueden ser lesiones secuelares. Nosotros vamos a tomar la línea media como normal, hasta con una desviación entre 2 y 3 milímetros, sin patología evidente. Si hay una patología evidente y una desviación de la línea media, ya se considera desviación de la línea media. Surcos y cisuras, dice conservados o borrados. ¿A qué nos referimos con esto? A que cuando perdemos los surcos, ahora lo vamos a ver, generalmente se comprimen o por masas ocupantes o por edema. Entonces cuando perdemos los surcos de algún lado, nos tiene que hacer pensar que en ese lugar hay alguna patología. Los sistemas ventriculares hay que ver que tengan forma, el tamaño habitual, que no estén colapsados, dilatados o retraídos. Y como habíamos hablado, la ventana ósea para ver fracturas. Bueno, acá tenemos los hemisferios cerebrales, que como los podemos ver, y son simétricos uno con el otro, tanto los ventrículos laterales, como vemos los surcos en ambos lados. Perdón, una pregunta, ¿esa es una tomografía? ¿Qué? ¿Esta es una tomografía o...? Disculpa, esto es una tomografía de cerebro en corte axial. Joya. Y ahora vemos en este caso, vemos como en el hemisferio derecho tenemos un área hipodensa. Acuérdense que en tomografía vamos a hablar de densidades, que se basa en las unidades de Hanfield, ayer como les mostró Mariano, según cuántas unidades tiene, nos hace pensar en un tipo de tejido o en un tipo de sustancia. Y en este caso lo que podemos ver es una línea media centrada, vemos que no tenemos desviación, pero del lado derecho vemos un área hipodensa, que afecta tanto la corteza, como el área subcortical, como la sustancia blanca profunda. Fíjense cómo acá podemos ver la corteza y acá ya no la vemos.
y tenemos una gran área hipodensa predominantemente, con algunas zonas de densidad intermedia, y también tenemos la pérdida de los surcos. Miren cómo acá vemos los surcos, y de este lado no. En este caso, y sin contraste, lo primero que podemos ver es un área hipodensa. Puede ser edema, puede ser un ACV evolucionado, o puede haber con contraste endovenoso el realce de alguna patología. Lo que hablamos de la línea media cerebral centrada, o respetada, esto también son tomografías, ¿no? Son cortes tomográficos axiales del cerebro. Y en este caso, también lo que tenemos es un corte axial de cerebro con contraste endovenoso, en donde vemos una lesión en el hemisferio derecho, que tiene un realce periférico en anillo, con un centro hipodenso, una lesión única, grande, y con edema. Todo esto hipodenso que vemos alrededor de la lesión es edema. Ya lo vamos a ver después, va a estar más adelante, pero los edemas se dividen en citotóxicos y vasogénicos. Fisiológicamente, los citotóxicos, hay una preservación de la membrana, de la barrera hematoencefálica, y en los edemas vasogénicos hay una ruptura de la barrera hematoencefálica. Nosotros los diferenciamos según qué patología. Los edemas vasogénicos suelen ser de instauración más lenta, son los edemas que solemos ver en las masas ocupantes de espacios, en los tumores, sean tanto primarios como metástasis, y se dice edema en dedos de guante, porque se van acomodando los surcos y forman estas digitaciones, entonces se dice edema vasogénico o en dedo de guante, nos hace pensar en esas patologías. Cuando el edema es perilesional y lo vemos redondeado, hablamos de edema citotóxico. El edema citotóxico se suele ver generalmente o en hematomas, alrededor de los hematomas, o en eventos isquémicos. Entonces eso, cuando vemos el tipo de edema, nos puede orientar más a un tipo de patología u otra. En este caso también lo que estamos viendo fuera de la lesión es una desviación de la línea media y una compresión parcial del ventrículo lateral contra lateral. Nosotros para medirlo lo que hacemos es trazamos una línea en lo que debería ser la línea media conservada, y de ahí medimos para un lado o para el otro la desviación que tiene. Acá pues, lo que muestra, esta también es una tomografía, lo que muestra es un área hipodensa con pérdida de los surcos. Fíjense cómo de este lado no vemos los surcos cerebrales, y en este lado sí. ¿Cómo se suelen ver los ventrículos? Dice configuración habitual, se ven pequeños. Esto es en personas jóvenes o adultos, personas jóvenes y adultos. Generalmente en las personas añosas podemos ver una mayor dilatación normal de los ventrículos, que se llama, es una dilatación constitucional, que corresponde a la edad del paciente. Por ahí nosotros, como estamos en el análisis, tenemos un grupo etario de pacientes mayores, es normal ver los ventrículos un poco amplios. Esto ya es una resonancia. Es una resonancia, es un T1 con contraste, y esta es una secuencia T2. Fíjense cómo me doy cuenta que es un T1, porque tiene los ventrículos negros. El líquido cefalorraquídeo se ve negro, en el T2 el líquido cefalorraquídeo se ve blanco. ¿Cómo se con contraste? Porque en este caso tenemos una lesión ocupante de espacio, y vemos cómo realza la misma, y vemos cómo realzan los senos durares. Y como ya lo he explicado, la tomografía, la resonancia, que nos sirven para ver de qué clase de tejidos pueden estar perteneciendo, o qué es lo que hay dentro de una masa, o qué es lo que hay dentro de una lesión. Fíjense cómo en el contraste podemos ver todas estas áreas que realzan, porque nosotros vamos a pensar que estas son zonas hipervascularizadas de alta densidad celular. Y en el T2, estas lesiones que vemos blancas, lo que podemos pensar es líquido, que en caso de las lesiones lo que podemos pensar es necrobiosis, o sea, necrosis de las lesiones cuando son grandes y crecen rápido, la vasculatura no llega, la neovasculatura no llega a irrigarlas, y se suelen necrosar desde el centro hacia la periferia. En este caso lo que está mostrando es un colapso del ventrículo. Como la masa ocupante de espacio y el edema, está colapsando el ventrículo ipsilateral.
Y acá lo que está mostrando, y lo que vamos a ver, esto es una tomografía ya, un corte axial sin contraste, es en el hemisferio izquierdo vemos un área hipodensa, similar al líquido cefalorraquídeo, de afectación córtico, subcortical y sustancia blanca profunda, que aumenta el tamaño del ventrículo. Esto lo que a nosotros nos hace pensar es que es una lesión antigua. ¿Por qué? Porque toda la parte parenquimatosa se licuó, fue ocupada por líquido cefalorraquídeo y es como una cicatriz. Entonces lo que hace es retraer el ventrículo de forma cicatrizal. Entonces cuando vemos una dilatación del ventrículo y un área hipodensa, esto a nosotros nos hace pensar que es viejo. Bueno, pues si se termina, chicos, volvemos a entrar al mismo link. Y en este caso lo que estamos viendo ya sí es una dilatación de los ventrículos. Fíjense cómo hablaba de ventrículos de configuración habitual. Y cómo se ve en este caso. Después, con el tema de las ventriculomegalias, lo que tenemos que ver es si son comunicantes o no comunicantes. Cuando son comunicantes, suelen ser patologías como el Hacking-Adams. Cuando son no comunicantes, es algo que está obstruyendo la circulación del líquido cefalorraquídeo. Puede ser un tumor, puede ser una calcificación. Bueno. En el caso de la anterior, ¿qué sería? ¿Comunicante? Hay que ver, en este caso hay que ver todo el estudio a ver si hay algo que lo está obstruyendo o no lo está obstruyendo. Con esta sola imagen no te podría decir. Con esta sola imagen lo que yo te puedo decir es que hay una dilatación de ambos ventrículos laterales en su totalidad. Ah, ok, perfecto. Gracias. Realmente lo que se hace es ver un corte sagital, se analiza la zona del tercer ventrículo, del foramen de Monroe, que suelen ser las zonas que se ocupan, y forman las dilataciones. Ok. Bueno, vamos a empezar con el accidente cerebrovascular. Bueno, esto es teoría. Generalmente los ACV son de origen isquémico, por trombosis, y ¿qué tipos de ACV tenemos? Vamos a tener isquémicos y hemorrágicos. Generalmente los isquémicos son por trombosis, y los hemorrágicos pueden ser por traumatismos, o la otra causa más frecuente es la hipertensión. ¿Qué es importante de esto? Que cuando alguien tiene un déficit neurológico, lo primero generalmente que se hace, porque es lo que está más disponible, va a ser una tomografía. La tomografía es muy buena para ver sangre, y ahí nos va a diferenciar las aguas. Si hay sangre, se va por un lado de tratamiento; si no hay sangre, se va para otro lado de tratamiento; si se encuentra una masa de ocupante de espacio, hacia otro lado. Bueno, esto es más teoría. Generalmente es por oclusión de grandes vasos, arteria cerebral media, posterior, o las comunicantes, entre un 40 y un 50%. Las hemorragias primarias, como decía, el primero es la hemorragia hipertensiva. Y las subaracnoideas de origen no traumático o traumático. Acuérdense que las hemorragias subaracnoideas, lo más frecuente es por un traumatismo de alta energía, o por la ruptura de un aneurisma. Bueno, esto es más teoría. No, lo que nos compete a nosotros. Por imágenes, lo principal, como habíamos dicho, descartar hemorragia. Evaluar la extensión de la lesión, tejido dañado irreversiblemente y tejido en riesgo de daño. Esto es más ya territorio de la resonancia. Y bueno, los diagnósticos diferenciales, ¿no? Bueno, en la tomografía. La tomografía para el ACV isquémico no es buena, en el sentido de que podemos encontrar algunos signos indirectos que nos pueden hacer pensar que es un ACV isquémico, no hemorrágico, pero no hay grandes cambios en el comienzo. Sí hay después, por ejemplo, un ACV, generalmente un ACV isquémico en una tomografía que no vemos nada, a las 48 horas podemos ver la repercusión. Pero en 48 horas ya estamos tarde para lo que es el tratamiento. Entonces lo que tenemos es algunos signos que nos pueden sugerir de que haya un ACV isquémico. ¿Cuáles son estos? Es la hipodensidad del tejido cerebral con borramiento de los surcos generando simetría, o sea, lo que hablamos de borramiento de surcos; hipodensidad de los ganglios de la base; hipodensidad del borramiento del ribete insular; y hiperdensidad del vaso afectado, signo de la cuerda. Este por ahí es el más, no es el más frecuente de ver, pero es el más fácil de identificar.
Chicos, algunas de estas pueden ser preguntas de examen. Y acá, como les decía, son de difícil visualización. Bueno, en este caso lo que vemos, fíjense, es el borramiento de surcos, fíjense cómo vemos los surcos. Esto es una tomografía, ¿no? Hacemos tomografía cortaxial de cerebro sin contraste. Acá podemos ver el borramiento de surcos, fíjense cómo acá no se ven los surcos, y acá sí, esto nos puede estar haciendo pensar que hay un ACV isquémico. La hipodensidad de los ganglios de la base es más difícil de visualizar, en este caso está al revés, pero en esta zona tenemos una mayor densidad que en el área de acá. Por lo tanto, esto también nos puede hacer pensar que es un ACV isquémico, es un signo difícil de ver. Perdón, Acá lo que una estamos pregunta. hablando- Sí, El caso, o sea, la hipodensidad que estás nombrando de los surcos y de los ganglios de la base, en la TC es por los edemas que dijo antes, citotóxico, vasogénico. Ah, ok. no, sí, o sea, generalmente en un ACV isquémico lo que vamos a tener si hay un edema es un edema citotóxico. Bien, Ahora, cuando comienza, por ahí no vamos a ver lo hipodenso, sino que vamos a tener este signo indirecto de que hay un poco de edema y lo que está haciendo es comprimiendo los surcos y desaparecen. ok. Bien, entendido, gracias. Bien. Bueno, en este caso este es uno de los más difíciles de ver, que es el borramiento del ribete insular. Nosotros entre el parietal y el temporal tenemos la ínsula, que es esta zona de corteza, que en este caso, fíjense, como la vemos más hiperdensa, y del lado contralateral está más hipodensa. Este es un signo indirecto del borramiento del ribete insular. Y esta es la más frecuente o sea, no es tan frecuente de ver, pero es más fácil de identificar, que es la hiperdensidad de la arteria cerebral media. Generalmente se ve la arteria cerebral media y se ve en el segmento afectado, que se da por hipoflujo. Fíjense cómo esta cerebral media parece que tiene contraste, y en este lado no. Estas son todas tomografías cortes axiales sin contraste. Lo mismo de este lado, y lo mismo de este lado. Fíjense cómo acá lo vemos más hipodenso, y acá lo vemos más hiperdenso. Esto ya se denomina signo de la cuerda. Y esto es lo que hablábamos antes de los hallazgos crónicos, como vemos una gran área hipodensa, con retracción del ventrículo ipsilateral, vemos que está más grande que el contralateral, y esto nos hace pensar que es secuelar no agudo. Se puede ver post una ACV, post una cirugía. Bueno, y ahora entramos en la resonancia. ¿Qué secuencias en resonancia vamos a usar como protocolo generalmente en todos los lugares para ACV isquémico, para sospecha de ACV isquémico? T1, T2, FLAIR, GRE y difusión. El T1, el T2, el FLAIR, la difusión, los que nos van a ayudar es en ver cuánto tiempo tiene de evolución el ACV. Y el GRE, lo que es una secuencia ferrosensible, lo que podemos ver son microsangrados. Vamos a ver áreas hipointensas, áreas negras, en esta secuencia, y nos hace pensar en eso que pueden ser microsangrados. Se usa también para ver diferenciación y posibles causas de que hayan hecho el ACV. Si nosotros, por ejemplo, en este estudio de GRE, vemos múltiples imágenes redondeadas, hipodensas, distribuidas en sustancia blanca profunda de los dos hemisferios, podemos pensar que es una angiopatía amiloide, por ejemplo. Y generalmente también se puede usar, porque si vemos más de esas 10 lesiones, son de peor, podemos pensar que tiene un peor pronóstico esta patología. Bueno, como les había dicho, el T1 lo vamos a diferenciar porque se ve la sustancia, vamos a ver negro el líquido cefalorraquídeo, en el T2 lo vamos a ver blanco, y el FLAIR es una secuencia, es un inverse recovery, lo que hace es una atenuación del líquido cefalorraquídeo. Está basada en un T2, y lo que nos va a permitir es ver bien los surcos. Es una de las mejores secuencias, es la mejor secuencia para ver sangrado subaracnoideo, junto con la tomografía.
pero la verdad es que en el FLAIR es mucho más chillón, es más fácil de ver. Y nos van a marcar, cuánto tiempo tienen. La difusión está basada en lo que es el movimiento libre del agua. Lo que nosotros vamos a hablar en la difusión es de restricciones, verdaderas u aparentes. Esta es la secuencia de difusión, y este es el mapa de ADC, o el mapa coeficiente aparente de difusión, que es un algoritmo que hace el software, que nos permite ver si realmente hay una restricción verdadera al movimiento de líquidos o no. ¿Qué es lo que pasa? El líquido generalmente se mueve libremente entre las células,